Bienvenidos, benvinguts, benvindos, ongi e torre a todas, a todos y todes. Saludos desde el Centro Cultural de España en México, uno de los 19 centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional que se reparten en todos los países de habla hispana, incluida Guinea Ecuatorial, y desde los cuales se puede seguir la programación de Armarios Abiertos, Diversidad Sexual en la Cultura Iberoamericana. Estamos en el tercer día de programación que se ha dedicado a la literatura, la música y el cine, y entramos en la tercera mesa de debate de hoy, que será presentada por Elmer Mengíbar desde El Salvador, en un encuentro con el director de cine español, Adrián Silvestre, que presenta su ópera prima Los objetos amorosos. Elmer Mengíbar es escritor salvadoreño especializado en contenido cultural. Su obra ha sido recogida en diversas antologías nacionales, regionales e internacionales. Es miembro del colectivo Normal, colectivo de ciudadanos y ciudadanas que trabaja para que la diversidad en todas sus manifestaciones humanas sea asimilada por la sociedad de forma igualitaria por todos, independientemente de su orientación sexual. Elmer, te voy a pasar la palabra ahora, no sin antes recordar que podrán acceder durante las próximas 16 horas a la película de Adrián Silvestre a través de la página web de la agencia o de cualquiera de los centros culturales. Esperamos volver a veros en las próximas actividades y mesas que tendrán lugar mañana jueves y pasado mañana viernes. Y sin más, me despido. Hasta luego. Agur, adeus, adeu. Y Elmer, tienes la palabra. Y un saludo para Adrián también. Hola, gracias Miguel. Hola, muy buenas tardes, muy buen mediodía y muy buena medianoche. Que estamos atravesando, creo que todos los usos horarios posibles. De nuevo, gracias al Centro Cultural, a la red de centros culturales, es decir, por abrir esta carretera virtual para tener una marcha también, ¿no? Una marcha por estos espacios y poder llegar al resto de países de habla hispana por lo menos, y sé que también nos están viendo en otros lugares donde están interesados en lo que se produce en este idioma. Pues hola Adrián. Hola, ¿qué tal Elmer? Hola Miguel, un placer de estar aquí, como tú dices, en distintos horarios, ¿no? Aquí ya es medianoche, sí. pero bueno, con muchas ganas de poder tener este encuentro tan masivo y con ganas de compartir impresiones y todo lo que queráis saber acerca de la película. Sí. A ver, nos propusieron tener esta plática, y la llamamos así, no es una entrevista, es una plática en 2 vías y en todas las vías que quieren abrir quienes nos están escuchando. Yo voy a estar pendiente de la sección de preguntas y respuestas para incorporar interrogantes, preguntas o comentarios que vayan haciendo. También vamos a intentar ver algunas de las escenas como para ir marcando alguna pauta de plática en el transcurso. Esto sí, la tecnología no me juega malas pasadas, pero estamos preparados para las contingencias. Adrián, quisiera empezar hablando que, como decía Miguel, vamos a girar en torno a los objetos amorosos, que es tu primer largometraje, ya hace 4 años, ¿no? Que fue presentada, que fue lanzada. Lo primero que quisiera preguntarte es ¿cómo fue que decidiste que tu primer largometraje de ficción fuera esta historia? Es decir, y la pregunta la hago porque es muy obvia y te la habrán preguntado muchas veces, pero desde el punto de vista es una película muy compleja a nivel de temáticas. Es lo que en sociología o los que damos ahora clases de enfoque de diversidad sexual llamamos interseccionalidad, ¿no? En muchos aspectos, o sea, por nacionalidades, por orientaciones, por estrato, por condiciones socioeconómicas. Entonces, abordar, digamos, esta complejidad se me hizo como una apuesta muy arriesgada, a mi juicio muy bien resuelta, pero quisiera entrar por ahí, saber cómo llegaste a esta historia y si en esto que me respondes
también le vamos contando a la gente de qué trata, ¿no? Pues efectivamente, sí, la verdad es que la película aborda distintos temas que se fueron dando a lo largo del desarrollo, ¿no?, de la película. Y tú mismo has dicho cómo diste con tu primera ficción. Yo cuando estaba todavía en la fase embrionaria del proyecto ni siquiera sabía que iba a ser una ficción, ¿no? Es decir, que fue un proyecto que fue tomando forma durante su propio proceso, pero sí que es verdad que era un compendio de una serie de experiencias, de aprendizajes o de inquietudes que yo tenía, que había ido trabajando o que tenía la inquietud de trabajar en el futuro. Y bueno, todo partió como un proyecto que yo presenté a la Real Academia de España en Roma para hacer una investigación con una mirada artística sobre lo que venía siendo la cadena de cuidados, ¿no? ¿Qué es la cadena de cuidados? Para quien no haya escuchado este fenómeno nunca. Pues un proceso de feminización que está ocurriendo en los tiempos de crisis en Europa, donde un gran número de mujeres, mayoritariamente latinoamericanas, dejaba sus países de origen para venir a Europa a dedicarse a trabajar en los cuidados, ¿no? Trabajar cuidando a niños, en servicios de limpieza, cuidando de gente dependiente, de modo que empezaban a ocupar distintos empleos que seguían estando ocultos en la agenda pública en tiempos de crisis, pero que además de mantenernos aquí y desarrollar esos trabajos, también mantenían a sus comunidades en su lugar de origen. Este estudio realmente en esta fase tiene más que ver con la sociología o con el trabajo social o con las relaciones internacionales y no tanto con lo que yo venía haciendo, que era cine. Pero sí que quise como plantear ese trabajo allí en Roma, porque quería que fuera una ciudad europea, que fuera turística, con una perspectiva mucho más personal, es decir, estudiar lo cotidiano con una comunidad de mujeres que me permitiera convivir con ellas y entender todo este fenómeno desde su mirada, analizando lo cotidiano, entendiendo cuáles eran sus reivindicaciones, sus perspectivas, sus anhelos, y que ellas mismas se situaran en el eje del proceso creativo y me ayudaran a mí a generar este proyecto que en ese momento no sabía qué iba a ser. Resumiendo, después acabó siendo, como sabéis, pues una película que es un híbrido entre la ficción y el documental. Tiene una narrativa más tradicional desde el punto de vista de la ficción, pero se permite ciertas licencias documentales y efectivamente aborda cuestiones, ¿no?, como la migración, el género, el feminismo, las comunidades LGTBI, la identidad de género, que están colocadas en distintas capas, ¿no?, o de manera transversal. Y que, bueno, que parte de una mirada personal que no había sido decidida ni estudiada de antemano, ¿no? Es curioso esa afirmación que decías de aquella ficción que se toma licencias del documental, ¿no? Porque generalmente es al revés. Yo me he dedicado al periodismo por muchos años y cuando el periodismo llega a un punto en el que no puedes... llegas a un callejón sin salida donde no tienes fuente directa, donde no tienes los hechos comprobadísimos, y sobre todo en la crónica, en géneros como la crónica o el reportaje, tomas licencias de la ficción, o sea, sin hacer ficción, pero recursos de la ficción, y creo que eso se ve en tu película, ¿no? Que tiene pasajes como lo que me gustaría que viéramos un fragmento en este momento, donde para mí ese es uno de los recursos más valiosos por todas las posibilidades que tiene, o por lo menos las que yo interpreto como espectador, lo que a mí me ayudó para meterme en cierta tónica con los personajes. Voy a intentar, vamos a hacer la primera prueba al compartir este video, por favor me indican si lo están viendo y si lo están oyendo también. Y vamos. ¿Y cómo es que llegaste aquí? ¿Quién te ayudó? Mi hermana me cogió así de repente. Yo estudiaba en Perú, estudiaba en la universidad, todo. Un día mi hermana viene y me dice, ¿quieres irte a Italia? ¿Italia? Ya, me voy, pero no sabía dónde. Claro, ¿y por qué? ¿Allá no estabas bien? Sí, estabas bien. ¿Por qué decidiste venirte? Era estudiante, sí. Estudiaba. Sí. Pero como somos varios
varios hermanos. Mi mami tiene un restaurante y trabajaba tantísimo, tanto, hasta ahora trabaja, pero ya no como antes, ¿no? Y como a todos nos sacaba profesional, a todos, y todos somos seguiditos, ¿no? ¿Cuántos son? 7. Y cuando yo terminé el colegio y me tenía que mandar a la universidad y todo eso, o sea, era tanto dinero. Claro. Y yo sufría. ¿Eres la más pequeña? No, soy la quinta. Y el hermano mayor que yo estaba en la universidad. Yo tenía que entrar a la universidad. El otro, tras mío, ya estaba por salir, tenía que entrar a la universidad. Y pobrecita mi mamá, ¿no? Claro. Tenía que trabajar tantísimo. Y por eso cogí el coraje y decidí dejarlo, los estudios y emigrar. Claro. ¿Y cómo hiciste? ¿Te ayudaron para venir o...? Sí. Mi hermana encontró un contacto con un señor en Bolivia. Era un boliviano. Y me mandaron para allá. Y ahí me cambiaron todos mis documentos. ¿Cómo? Tenía el paso libre. Ahí estamos, lo logramos. Espero que lo hayan visto todos igual que yo lo estaba viendo en mi pantalla, porque en esta virtualidad nunca estoy seguro de estas cosas. Pues perfecto. A ver, este fragmento, cuando estaba en los primeros 15 minutos de la película, me pareció muy ilustrador, muy ilustrativo, porque tanto técnicamente como el personaje que estamos viendo es un documental. O sea, pareciera que hay un entrevistador, además la cámara fija en el personaje dando su testimonio. Además también esto me lleva a plantearte otra de las virtudes que yo detectaba en la película, y eran las actuaciones. Que en esto que vimos, por ejemplo, lo habíamos hablado antes, hay una mezcla entre actrices profesionales y actrices no profesionales, o que eran como, o fue su primera experiencia, no sé si la única que han tenido, pero era su primera experiencia. Entonces, quería también preguntarte eso, ¿cómo llegaste a esos personajes? ¿Qué tanto tienen que ver los personajes con las personas que los interpretaron? Si hay algo de testimonio también en esa parte, o digamos están actuando a otras personas. Bien, pues bueno, me alegra que hayas escogido esta escena, porque sí que es verdad que yo creo que refleja muy bien como paradigma de la metodología que yo empleo a la hora de actuar con las actrices en este caso, ¿no? Porque efectivamente aquí la estética es muy sencilla, como ves es un plano contra plano. Aquí hemos visto un fragmento, pero en realidad son 9 minutos sin cortes, pero en realidad la complejidad se esconde detrás de cómo hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Yo quería que la película tuviera o se concediese ese poder de convertirse en un hipertexto que albergase historias de vida que yo fuera conociendo, ¿no? Al final, como te comentaba antes, yo conocí a una serie de mujeres con las que estuve conviviendo y con las que estuve haciendo un trabajo de documentación, es decir, entender cuáles son esos relatos de vida, qué supone llegar a Europa y empezar de cero. Y ese tipo de relatos son los que yo trabajaba con ellas, pero yo también venía con un aprendizaje, que es el factor humano, trabajar con actrices, enseñarles a interpretar, y digamos que ese juego era era el reto más interesante para mí. Es decir, he juntado a actrices que son profesionales, como es el caso de Laura Rojas, que interpreta el papel de Luz, como el caso de Aurora, que se interpreta a sí misma, ¿no? Y de repente la sitúo en la misma escena. No me interesaba hacer un documental, porque para hacer un documental de la información que está dando, pues a lo mejor otro realizador o realizadora con otro perfil más periodístico lo habría hecho mejor. Y tampoco me interesaba hacer una ficción, pero yo sabía plantear ficciones, mostrarlas como tal y trabajar con actrices. Entonces, ¿cuál es la técnica, no? Incorporar esa historia de vida sin manipularla, porque yo creo que a las actrices naturales,
cuanto más libertad y más situación de confort y generes un clima donde puedan expresarse con libertad y en confianza y sin presión, esto nos va a transmitir una verdad más pura. Entonces lo que yo estuve trabajando es eso, ¿no? Hacer que ella pudiera expresarse sin sentirse intimidada por los tiempos, ni por el equipo, ni por las luces. Y por otra parte, con la actriz profesional, convertirla en mi aliada, ¿no? Convertirla, sin salir de personaje, en mi alter ego. De modo que ella conociese muy bien la historia que yo previamente había conocido y supiese de dónde tirar, supiese qué preguntarle, cómo reaccionar y cómo hacer que aquello fluyera de una manera orgánica. Entonces, como veis, todo lo que cuenta Aurora es real, no se ha guionizado, pero eso no implica que sea una improvisación. Esa historia yo la conocí muy bien y la habíamos trabajado. Pero aquí, en este caso, ocurrió un milagro, y es que, si bien era su primera experiencia cinematográfica, no tuvo que repetir, hizo todo la primera. O sea, fueron 15 minutos de un speech, en mi opinión, perfecto, y que recogía toda la información y la emoción y la contención que yo quería para la escena. Sí, es un relato natural, también te cautiva. A ver, tengo que decirlo, los primeros quizás 15 minutos de la película son duros como espectador, porque estás entendiendo qué está pasando. Es una situación lenta, digamos, en términos de lo que a veces se espera del cine cuando uno va a entretenerse. Y pasan 15 minutos donde aparentemente no pasa mucho, pero sin embargo, además hay muy poco diálogo, hay mucha imagen, es una película, de lo que yo digo, dura con el espectador, pero te prende. Es decir, esta parte para mí fue fundamental, porque empecé a ver historias, ¿no? Empecé a identificar historias, historias poderosísimas. O sea, creo que el personaje que vimos hablando en pantalla, no recuerdo su nombre, Aurora, sí. Es una película también. O sea, en ese minuto que seleccioné, cuenta una realidad inmensa que en Latinoamérica, pues, como país o como región expulsora, por decirlo así, la conocemos a diario y tenemos como mucha empatía con eso. Queremos saber cómo se engarzaba esto en esta historia, en esta cotidianidad. Y creo que eso, el recurso a mí, por lo menos quizás por mi background profesional, no lo sé, me conectó mucho con la película, por esa naturalidad y ese encanto también del personaje, y el encanto de la mezcla de acentos, ¿no? Donde aparece la colombiana habla muy poco en esta parte, pero ya ahí se sienten los acentos, ¿no? Esa textura, esa ternura que le da la combinación de acentos y demás. Paso, digamos, en esta exploración, que en esta primera parte que quería explorar, digamos, también sobre tus decisiones, también sobre tus reflexiones a la hora de ir desarrollando una película como esta. Y lo siguiente que te quiero preguntar es cómo, es decir, estás contando la historia de mujeres diversas en muchos sentidos, no solo de nacionalidades, sino también de sexualidades, y dentro de sus sexualidades en diferentes momentos y expresiones. Pero, digamos, son mujeres desde una perspectiva de un hombre contándolo, ¿no? Además de un español que está rodando en Roma, ¿no? Donde me atrevería a decir que el 40% de la película, el 30% quizás, es en italiano. Y que tampoco nos pone subtítulos. Entonces también hay como esa angustia de no entender, y que es parte, creo yo, de la narrativa. Pero todos esos factores, sobre todo el hecho de enfrentarte a personajes femeninos, a historias de feminidad, a historias, como tú decías, también desde un enfoque feminista, siendo hombre, ¿qué implicaciones te implicó? O sea, o qué apoyos tuviste, qué background pudiste, digamos, o al que debiste recurrir. Pues lo primero, enfrentarte a una predisposición en la cual tú asumes que eres hombre
que vienes de España, que tienes una serie de privilegios, que tú no has vivido esa historia, y entonces eso te permite dar un paso atrás y partir de la escucha y la participación. Esto para mí no solo es como una manera de trabajar, sino que también me da mucha tranquilidad para no pisar en falso. Quiero decir, yo al final he crecido con mujeres, he aprendido con mujeres, afortunadamente me han enseñado mucho sobre el pensamiento feminista. Creo que es una manera de entender la vida, de entender el arte y de representar cómo vemos la vida en la pantalla, ¿no? Para no perpetuar más errores y realmente transformar la sociedad. Y entonces, como generalmente trabajo con mujeres, lo que hago es ponerlas en el eje del proceso creativo. Es decir, ellas me ayudan a construir el guión, trabajamos a partir de entrevistas, a partir de improvisaciones. Yo trato de tener muchísimo respeto hacia su visión. Nunca me voy a pelear si una de ellas me dice esto yo no lo haría así o esto es incoherente. Y sí, al final yo creo que estas películas tienen éxito en la medida en la que yo separo mi ego o mi universo o mi imaginación y trato de convertirme en un instrumento o un altavoz de lo que ellas quieren contar. Por supuesto hay una dirección y por supuesto yo soy quien dice esto sí lo vamos a hacer y esto no. Y obviamente al final hacer cine es decir que no y descartar miles de cosas, filtrar, pero creo que no hay otra manera, ¿no? Porque cuando empezamos a imponer nuestra idealización de sus realidades, cometemos un grave error, ¿no? Y empezamos como a trabajar con objetos y no con sujetos. Claro. También era interesante ya, digamos, de esto de la perspectiva de realidades de mujeres, de realidades femeninas, por llamarlas en alguna manera. Luego dentro de esto está el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, de las orientaciones sexuales y de las expresiones de género dentro de esas orientaciones sexuales. La investigación que tuviste que hacer, digamos, para plantear en escena o plantear o desarrollar en los personajes de manera, yo creo que bastante sutil, bastante empática también, o sea, con el espectador, la manera en el despertar a esa sexualidad que parece, no sé, es como digo, por eso mucha empatía y que la vi como hombre también. No estoy seguro si era el proceso, pero en ese sentido, ¿cómo es la construcción del personaje? Y vuelvo a puntualizar ahí de qué recursos te valías para entrar a ese terreno. Pues en ese caso, o sea, en el tema de la relación que hay entre ellas, ¿no? Y cuando abordan el tema de la sexualidad o la diversidad, no ha sido un proceso tan calculado o he tenido que investigar, porque al final mi mundo tiene mucho más que ver con eso que con un mundo normativo. Entonces, así como te cuento que he tenido que aprender mucho sobre situaciones de migraciones, ¿no? O de cómo funciona pues todo este tipo de trabajos en Italia, el tema de la diversidad ni siquiera se pronuncia ni se verbaliza. Yo quise que se diera de una manera espontánea, que estuviera ahí, pero que no fuera el eje de la película. O en otras palabras, quisiera mostrar a dos mujeres que tienen un montón de conflictos, ¿no? Y que no sabes cómo van a salir, pero que precisamente el hecho de amarse no supusiera un conflicto para ellas, ni una amenaza. Entonces, al final, de todas las aristas que puedes encontrar en sus dos narrativas, la que menos preocupa, lo que parece que sea de una manera más espontánea, más natural, es la de sumergirse en una relación lésbica. Claro, Sin embargo, la película ha tenido una acogida enorme en festivales de cine LGTB y ha sido pues, muy bien recibida por lo que supone en el tratamiento de la diversidad sexual. Sin embargo, para mí es algo más, creo que es importante, porque es importante que las películas tengan una representación de realidades que existen, ¿no? Pero que no lo sitúen como un eje o como un conflicto o como la película verse sobre el hecho de
ni siquiera ser lesbianas, tener una relación lésbica, ¿no? Sino que eso sea una realidad más de todas las realidades a las que estas mujeres se enfrentan. Sí, además no es la realidad que más pesa, ¿no? O sea, porque podría haber sido esa una relación heterosexual en circunstancias más o menos similares, es decir, se ve... Claro, al final está hablando del amor, el amor es universal y cualquiera que pueda ver más allá pues podría empatizar con esta relación. Sí, una cosa que también resultaba interesante y es que es un factor también de expulsión, como se suele llamar acá, de este lado, ¿no? Que es, como decía, de los países expulsores, pero a veces también es precisamente eso, el hecho de poder vivir no solo económicamente, sino también poder vivir la sexualidad sin que eso sea el acento que marca tu existencia y tu cotidianidad, ¿no? O sea, donde a veces prefieres irte y prefieres quedarte en un lugar donde, aunque no todo es perfecto y no todo es igualdad y no es que no haya ninguna discriminación, pero hay muchísima menos de la que enfrentamos a veces en estos países. Y a veces es un factor por el que prefieres quedarte, a pesar de las dificultades, o, si lo vemos desde aquí, es por el que quieres irte. A veces simplemente por tener cierta naturalidad, ¿no? O sea, que en tu diario vivir. Y eso creo que aunque no es tema, digamos, dentro de aparente o tema en el personaje de la chilena, de Fran, exactamente, creo que se intuye más esa posibilidad, es decir, con un espíritu de libertad que busca como explorar, no asentarse en ningún lado, pero sí explorar. Además tiene una mentalidad como mucho más, más incómoda, ¿no? O sea, que no está cómoda en ningún momento, ni siquiera en la relación, y como es una incomodidad quizás con ella misma, o es una manera de ser simplemente. Pero digamos, esa parte de cómo viven los personajes en su contacto con otra cultura, con otro contexto, su sexualidad, sin que, como repito, sea ese el punto que más destaca. Es decir, lo que le sucede, lo bueno y lo malo, casi que le sucede al margen de que sea una relación entre lésbica, por decirlo así. Claro, ni siquiera llegan a definir qué tipo de relación es o cuál es su identidad sexual, ¿no? Pero lo que sí que tenían en común todas, ¿no? Al final, es que su gran enemigo era el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Es decir, son las mujeres obreras que empiezan desde lo más bajo y que se tienen que enfrentar a una ciudad o a un continente donde ellas están fuera del juego, ¿no? Entonces nos encontramos con Luz, que tiene que empezar a asumir esas reglas y aceptarlas y afrontarlas con optimismo, ¿no? Y con esa inocencia y esa candidez, pero también con esas ganas de luchar, incluso de sacrificio, que también es algo cuestionable. Y tenemos a Fran, que es una persona que está con un pie fuera del sistema, por muchas razones que tampoco se verbalizan, o que ella puede dar unas razones, pero que será el espectador quien pueda interpretarlas, ¿no? Pero sí que vemos que es una persona que ya ha empezado a sufrir las consecuencias de ser diferente. De ser diferente por decir, yo no voy a pasar por esto, yo no voy a aceptar estas reglas, yo soy diferente incluso en mi expresión de género, en cómo me muestro al mundo, y eso intenté que se viera de manera sutil también en su reacción con el mundo. Quizás su relación con el mundo, por supuesto, desprende ira, desprende formas que incluso son cuestionables, pero creo que eso también viene de ser una survivor, ¿no? Y eso es algo que las cuatro han tenido en común, es decir, han tenido que luchar y superar obstáculos que quizás los hombres europeos nunca se imaginarían que tenían que superar, ¿no? Ahí hay un aspecto también importante que creo que en estos papeles logras no revictimizar, es decir, al contrario, creo que son personajes multidimensionales, por decirlo así, porque si bien se asume que hay una carga de victimización, porque fueron expulsadas de su país, es el trato en el que reciben, pero también son personajes que se atreven a enfrentarse a eso
con los recursos con los que pueden. Es decir, haciendo cosas malas, entre comillas, ¿no? O sea, y ya como decía Leila Guerriero en algún momento, decía que las mujeres también pueden ser malas, y eso, insisto, en las comillas, y esa es parte de su empoderamiento, ¿no? Es decir, no solo son la víctima buena, pasiva, que se sienta a sufrir y ya, sino también se defiende, y se defiende como puede, o sea, y eso se implica la sucia, porque en el desarrollo de la película, que también a uno lo mantiene con mucha tensión, porque no se suele ver ese tipo de actitudes cuando se está tratando de contar una historia de víctimas, que uno entraría como las víctimas, que no hacen nada malo. En cambio, en esta sí se ven personajes con todas las dimensiones humanas, y además creo que hay mucha empatía, ¿no? Con eso, porque uno dice, bueno, yo haría eso, o qué bueno que hicieron eso a la hora de sobrevivir. Pero, digamos, lidiar con el problema de la victimización, creo que también es un reto para contar estas historias. Pues tú has dado con la clave, es una cuestión de empatía, pero yo he aprendido durante estos 4 años lo cuestionable que es la empatía, o cómo varía según quién seas, tu edad, tu idiosincrasia, de dónde vengas. O sea, efectivamente yo tenía algunas cosas claras, y también con estas mujeres lo tuvimos muy claro, no queríamos plantear victimismos, o sea, no queríamos tampoco, por ejemplo, que ninguna de ellas fuera expulsada realmente de su país. Como ves, venga de donde venga, todas salieron de allí, tomaron la decisión, y no se plantea mucho, o sea, no se justifica demasiado por qué tuvieron que irse de allí. Y eso hace también que a algunas personas de repente les salga como este impulso de decir, pues es que nadie les mandó marcharse. Y eso es algo que yo no puedo discutir, porque yo no quería mostrar gente que estuviera, o sea, personas que estuvieran huyendo, que estuvieran sin salida, ¿no? Efectivamente, también nadie las fuerza a dejar ese trabajo o a mantenerlo. Todo lo que ellas hacen son decisiones personales, pero yo lo que sí que quería mostrar era esa libertad, ese permiso para saltarse las normas si no van contigo, porque creo que es importante saltárselas. Y ese descaro que a veces roza la maleducación, la falta de civismo o la falta de ética, según para quién. Lo interesante es que durante estos 4 años, esas virtudes o defectos que has comentado, ¿no? Como el sacrificio en Luz o ese descaro en Fran, ha sido recibido de maneras muy dispares según los ojos de la persona que mira, ¿no? Es decir, aparentemente Fran puede haber generado más rechazo, ¿no? Sobre todo también como modelo de representación, decir, bueno, como es migrante o como es lesbiana o como es diferente, de repente tiene que comportarse así, porque es un personaje 100% positivo, no mires por donde lo mires. Bueno, pues porque para mí es más importante mostrar la imperfección, la humanidad, y aún así querer al personaje, ¿no? Y se posicionaba mucho más con Luz, pero de repente para otras personas también les ha dado, se han puesto muy nerviosas con la actitud de sumisión de Luz, ¿no? De aceptar todo, de bajar la cabeza, de no decir que no a nada, ¿no? Y realmente a mí lo que me parece interesante defender es la combinación de estas dos energías, ¿no? De cómo alguien con toda esa buena intención, esa capacidad de lucha, esa perseverancia, de repente le hace un clic y dice, bueno, también puedo pensar en mí e ir contra el mundo si lo necesito, ¿no? Sí, pero siempre que salimos de esquemas maniqueístas y apostamos claro. por los lados oscuros de las personas, hay algunos fuegos que se van a encender. Y esto Sí, me encanta, claro. pero es controvertido. Bueno, eso es también, como espectador se disfruta mucho tener una expectativa de la historia y de cómo va a transcurrir, y lo que cuando te enfrentas con giros así, ¿no? Con personajes que te incomodan, que quizás en el momento no lo disfrutas mucho, pero al final de la historia fue parte de lo que te hizo quedarte viendo la película. Y aprovecho para responder una pregunta que estaba aquí, que preguntaban cuál era la película que habíamos visto. Y decía que son Los objetos amorosos, que está disponible en las páginas de los centros culturales. Tal vez si nos ayudan en producción a ponerla en el chat, las páginas donde pueden ver esta película, que entiendo que está disponible por lo menos por unas, hasta mañana, hasta mañana, hora española.
Bueno, hoy por la noche y toda la madrugada en Latinoamérica estará disponible, por lo menos en el área de Centroamérica y México estará disponible para que puedan, quien no la ha visto, para que la puedan ver. Vale la pena, es una película que a uno lo toca y lo deja pensando y repensando como realidades que no estamos tan expuestos directamente. Y además también eso tiene otra cosa, es decir, saliendo un poco quizás de la película, con un pie ahí siempre, el tema este de la romantización de la migración en esa parte del contacto con el primer mundo, es decir, Europa, ¿no? Que para los latinoamericanos es una opción de migración, aunque la primera opción por lo general es Estados Unidos, que es una realidad, bueno, porque geográficamente está más cerca y porque de alguna manera tenemos una influencia mucho más cotidiana de Estados Unidos. Pero Europa siempre se le ve o se le percibe como una especie de quimera, ¿no? Donde habrá más, quizás no sé si, una civilidad o se toma como referente, depende de los referentes que tenga. Habrá quien no sabe a dónde va y ese en muchos casos simplemente sabe que va a estar mejor porque va a estar mejor en cualquier lugar que no sea su país. Para mucha gente es así en Latinoamérica. Sin embargo, también es otra cosa que me gustaba del relato, de la narrativa que se establecía, las fuertes críticas que hay no contra, digamos, las críticas naturales, porque tampoco, y muy naturales de los mismos personajes cuando describen Roma, ¿no? O sea, cuando describen la gran cuna de la civilización y la describen como sucia, vieja, como pequeña, y eso al principio como choca un poco porque rompe ese romanticismo, ¿no? sobre la estancia allá y le da un baño de realidad también, que cuando se vive y también mencionan eso, que esas ciudades que son para turistas, pero no para vivir. Y que si cuando vives ahí es otra cosa. Y eso marca una gran diferencia entre ser turista y ser migrante, ¿no? Y que las ciudades pueden ser completamente distintas para eso. Absolutamente, y está muy dividida y muy polarizada. Y yo tenía la suerte de conocer bien la ciudad porque ya había vivido allí y fíjate, te dije que todo se fue dando por azar, pero ahora con el tiempo lo pienso y no podría haber encontrado una ciudad mejor, porque es un escenario, Roma es una postal y es una postal en todos los sentidos, una postal de cartón que se puede romper o se puede dar la vuelta. O sea, realmente, si tú sales de los lugares turísticos, de una Roma diurna, céntrica, toda la Roma que transita el o la migrante es súper inhóspita y eso fue también muy interesante trabajarlo en el proceso de localizaciones. Estuvimos como recorriendo toda la ciudad haciendo scouting de dónde viven ellas, cómo son estos postoletos, que son los primeros lugares donde van a parar y realmente no tiene nada que ver con la imagen que se explota hacia el turista, ¿no? Y creo que esa dualidad era también muy importante mostrarla porque Roma ha sido retratada infinitamente en el cine, ¿no? Pero siempre con ese glamour, incluso desde el neorrealismo o las épocas de posguerra y tal, pero siempre una Roma que no era la que yo había visto, y mucho menos ellas, ¿no? Sí, a mí o sea, la referencia que tenía estando en Roma era precisamente Roma de Rossellini o estas películas donde se mostraba esa dimensión que siempre ha estado ahí, o sea, pero que no era la más cinematográfica o por la que se optaba cinematográficamente, ¿no? También quería preguntarte sobre un poco tu experiencia en el mercado, por decirlo así, o sea, cuando desarrollas una historia con personajes, bueno, con dos mujeres lesbianas, o pongámosle ese título, si eso, cómo se comporta, sobre todo siendo una primera película, siendo tu primera película, ¿cómo se comporta el mercado, la distribución en esto? Si todavía tienden a encasillarte dependiendo la sexualidad de tus personajes o esta película tuvo, digamos, un camino como
como una película donde los protagonistas fueran heterosexuales. No sé si eso todavía tiene algo que ver en la recepción y en la distribución que tiene una película hoy en día. Pues bueno, en el caso de esta película, cuando lo estuve desarrollando no pensaba en criterios de mercado, porque era una película, como viste, pequeña y que ya el hecho de finalizarla y poder explorarla y hacerla tal cual es, ya tenía sentido. Sin embargo, después sí que pudo tener un largo recorrido, un mercado discreto, pero bueno, tuvo sus tronosalas, se distribuyó, encontró agencia de ventas internacional y bueno, sí, claro, el cine LGTBI tiene un buen mercado y tiene una infinidad de festivales con una producción que es inagotable, ¿no? Porque al final es una representación del mundo y de la vida, y el mundo también es así, ¿no? Entonces sí, para mí eso ha sido una grata sorpresa, porque no era algo que me preocupaba, es decir, no esperaba cómo hacer una producción con fines lucrativos realmente, y sin embargo sí que hay un público gigante muy interesado en este tipo de películas, pero no solo, o sea, esta película también tuvo un recorrido dentro del circuito de nicho, bueno, no me gusta llamarlo nicho, pero sí, LGTBIQ, pero también ha sido muy bien recibida en circuitos que no han tenido nada que ver con esto. Y yo creo que esa es la clave, y eso es lo interesante, ¿eh? Poder hacer proyectos que sean porosos, ¿no? Que se puedan introducir por otras vías, por otros circuitos, y que realmente esta producción se mantenga, que estos festivales se mantengan, porque para mí son el eje del activismo, ¿no? Son como las actividades más visibles que se puede hacer son las películas, ¿no? Tienen un alcance enorme. Pero también ha sido muy bueno que la haya visto muchísima gente que no ha tenido ningún tipo de vínculo ni con gente diversa, ni migrante, ni diferente, y se haya enfrentado a eso. Eso era interesante, cuando, digamos, como creador, como artista, asumes también o no ciertos activismos. O sea, en el cine, digamos, hay cineastas, en México se me ocurre Julio Hernández Cordón, este cineasta que toda su filmografía son películas sobre el tema gay específicamente, porque nunca he visto con personajes a lesbianas o trans, pero sí gay, digamos, y él tiene una línea bastante fija. Películas unas más crípticas que otras, pero por lo general con una narrativa muy poderosa. También hay un argentino, Berger, si no me equivoco, que tienen como una filmografía completa dedicada a contar una sexualidad específica desde muchas miradas, ¿no? Y si claro. No, las miradas y los casos, los personajes, los puntos de vista son inagotables. O sea, es muy paradójico esto que comentabas del encasillamiento. Es muy curioso que alguien te pueda decir que estás encasillado o es encasillante por hacer cine LGTB o historias sobre la diversidad, cuando el abanico es inagotable. Es decir, yo creo que mis películas siempre irán vinculadas a todo, excepto a una historia típicamente heteronormativa, ¿no? Sin embargo, a un director que lleve toda su vida haciendo películas heteronormativas, nunca le van a decir, oye, te estás encasillando ya con las historias heterosexuales de personas blancas del primer mundo. Jamás se lo dirían, ¿no? Sin embargo, yo no me planteo eso. Yo hablo de historias que están cerca de mi entorno, o que yo me he acercado a esos entornos y que conectan con mi manera de pensar y de ver el mundo. Entonces, dentro de eso, para mí, las situaciones posibles son inagotables, ¿no? Ahora mismo llevo 4 años trabajando con una comunidad de mujeres transexuales y he recogido tantas historias y tantas ideas que tuve que descartar, porque en cada una había un mundo que desde fuera es curioso, porque la transexualidad se sigue viendo como un tema, pero es que no es un tema, es una proporción del mundo en el que vivimos, del cual pueden surgir miles de historias, ¿no?
Hay otra pregunta que se preguntan cuál sería la diferencia entre una narrativa de victimismo y una que no lo sea. Te voy a adelantar un poco en eso porque yo planteé la idea y es bueno, precisamente que en un punto donde las historias no necesariamente remarcan al personaje como una víctima y ya, sino que en la medida que muestra circunstancias, que explica causas, que también impone reacciones, le da más dimensiones a la víctima y no la sacrifica más en aras a veces de la narración. No sé qué piensas tú sobre eso. Y sí, cuando hablamos, cuando trabajamos con la verdad, el propio discurso de la actriz ya puede tener, al margen de los hechos, que pueden ser durísimos y que, como tú dices, a ti al principio de la película te pareció durísimo, pero el tratamiento y la manera en que se cuentan puede ser victimista o se puede contar con fortaleza. Y ni yo ni ninguna de ellas queríamos contarlo con victimismo. La escena que has puesto de Aurora, que para mí es bastante fuerte, es decir, salir con 18 años, 19, dejar a toda tu familia, pasar por esa odisea, que se rían de ti en los aeropuertos, no saber si te van a llevar presa. A mí cuando me contó esto, al margen de que me parece una narradora impecable, por el ritmo que tiene, por la concisión, por la manera visual de contar y de recordar los hechos, me parecía que tenía un humor que yo no podía parar de reír con ella, porque como ella es la primera que tenía ese sentido crítico, es decir, ¿me puedo reír de que me abrieron la maleta y llevaba ropa vieja de invierno para vivir allá? ¿Por qué me puedo reír? Precisamente porque lo he superado y porque estoy en una situación mayor. Yo a veces he trabajado, y es algo que algún día quiero hacer, pero no estoy preparado para trabajar con refugiados o refugiadas o gente que venía huyendo de una guerra, y la situación era tan terrible que tú no puedes, o sea, efectivamente, no le puedes decir a esa persona no seas una víctima porque efectivamente todavía están en ese proceso donde primero está resolver estos problemas y después a lo mejor poder relatarlos desde fuera, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho el humor, la dignidad también, de no avergonzarse de contar algo, sea un error o sea algo loable, eso no importa, y cómo desde el tratamiento cinematográfico os mostramos eso. Y a mí me parece que no hay que reforzar nada cuando hablamos de esto, ni con música, ni con una imagen sensible, ni con una metáfora, ni con ningún tipo de recurso estético que nos manipule la percepción de algo que son hechos, ¿no? Y que si la propia persona no se victimiza, los demás no nos tenemos que ver como una víctima. Claro. Bueno, aprovecho también de invitar a quienes nos están viendo a hacer sus preguntas, sus comentarios. Estoy viendo que Henry Mercedes comentaba que Los Objetos Amorosos se presentó en Santo Domingo en el Outfest del 2017 y que generó un buen debate desde la cinematografía hasta el contenido amplio. Excelente. A ver, bueno, igual estamos pendientes de sus comentarios y preguntas para poder avanzar acá. También te quiero preguntar sobre tus referentes, Adrián. Referentes no solo dentro del cine, sino de tu imaginario cultural, cómo se ha construido, que al final eso es lo que está presente en lo que hacemos, ¿no? Cuando hacemos, y qué tanto ha pesado Latinoamérica en ese sentido, tanto en general como en el hecho esto de lo que podemos llamar la cultura queer o la cultura LGBT. No me gusta ninguna de las dos, pero es para orientarte la pregunta. Bueno, aquí sí que había bastante mezcla, porque por ejemplo, todos los referentes que tenían que ver con la historia o los personajes o la manera de narrar o el universo sí que tenían que ver más con, pues a lo mejor con películas contemporáneas latinoamericanas, que es algo que consumo mucho, ¿no? Sobre todo por esa realidad, esa frescura, pero estética y plásticamente sí que tenía referentes más europeos, más fríos, ¿no? Por ejemplo, me interesaba mucho Rhys Seidel, ¿no? Por su simetría, por la manera de mostrar a los personajes con una distancia, sin manipular, sin fragmentar, con el uso de los planos secuencia, con los elementos arquitectónicos, que aquí quise que la ciudad fuera como otra de los personajes, con la frontalidad, y que eso sí que se nutría más de películas más europeas, ¿no?
o de Haneke, luego de repente pues también, claro, pues referentes mucho más antiguos, ¿no? Desde el neorrealismo italiano, ¿no? Donde me encantaban las películas de Rossellini, donde los personajes extranjeros, ¿no? Las contiendas venían de Alemania, de Inglaterra, y los soldados de repente hablaban en alemán y los civiles hablaban en italiano y nadie se entendía, y de repente eso te provocaba como un caos, pero te permitía tener tu propia percepción, ¿no? sobre la situación. Sí, ha sido como un cúmulo de referentes que aparentemente no estaban ligados entre ellos, ¿no? ¿Tú crees que el cine, cuando apuesta por una causa o el artista en general, digamos, para el caso, apuesta por una causa, realmente logra aspira a una incidencia real o está más consciente de que suma a otras y que a veces probablemente voy a ponerme fatalista, tenga que morir sin ver, porque he oído muchos casos sin ver efectos sobre su causa, y que si eso representa algún conflicto cuando te planteas las temáticas o tus causas como artista? Es que, discúlpame, pero no entendí muy bien la pregunta. Sí, cuando te comprometes como artista, Sí. ¿lo haces con la esperanza de provocar cambios inmediatos o de sumarte a procesos que son más largos a veces? No puedo ser consciente de eso, ¿no? Si tuviera objetivos como tan concretos, ¿no? De cuál va a ser el alcance. O sea, yo creo que la transformación no se puede medir. Se puede medir en la medida en la que estamos haciendo esto hoy, ¿no? Y las personas que la ven de repente pueden... y tiene mucho que ver con el recorrido que tenga la película y debates y coloquios con los que estamos teniendo. Muchas veces esa transformación la he visto en esos pequeños momentos, ¿no? Donde estás en cualquier otro país y termina la película y de repente se genera un debate o un after screening que de repente llevas 3 horas en un bar porque se ha armado un grupo y de repente han empezado a debatir sobre eso y de repente ahí es donde empiezas a ver cómo eso aterriza, ¿no? Y cómo eso se convierte en un debate o en un cuestionamiento, en algo que va hacia algún lugar. Pero eso no se puede medir. O se puede, pero yo no sé. Yo lo hago de una manera más espontánea y bueno, trabajando desde la intuición y siempre apuntando, claro, a frentes que yo creo que apuntan hacia el cambio. Pero ese cambio... ¿Te considerarías tú un activista Claro, buena pregunta. Mi activismo es el cine, pero nunca, la película nunca nace. Es decir, voy a hacer una película para hacer activismo con esta causa. Es decir, yo conozco una realidad que de repente creo que no ha sido contada y a través del trabajo y el tratamiento de esa realidad y en esa constancia y en el conjunto de mis obras, que al final siempre tienen este matiz, ese es mi activismo. Pero, claro, pero yo me considero cineasta, no activista. Okay. Sí, claro, para estas personas ya es un acto político, claro, es que es un debate complejo. Sí, y además el cine queer es político, por supuesto, pero yo no me abanderaría de activista porque creo que sigo un proceso mucho más artístico y más libre y menos calculado en el sentido de conseguir efectos. No sé, me explico. Es un debate también importante. Sí, es el activismo, digo, o sea, por ejemplo, desde la parte periodística, es casi una mala construcción, una mala palabra, como decimos por aquí, juntar periodismo y activismo, ¿no? Porque el periodismo tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial, tiene que ser esto, pero hasta dónde el periodismo tiene que ser insensible, ¿no? O cuando la sensibilidad por ciertas temáticas o por esforzarse por explicar realidades que no están tan a la mano,
te implican una especialización. Yo dentro del periodismo lo llamo especialización, ¿no? Así como hay especialización en enfoque de género o enfoque de diversidad sexual, porque así como te especializas en deportes y como te especializas en economía para conocer los términos adecuados, para conocer el lenguaje en el que te vas a dar a entender y cómo hablar con la gente especialista en estos temas, ¿no? Entonces, creo que también dentro de las disciplinas artísticas hay esa especialización, ¿no? Tal vez, como tú dices, menos consciente, pero es donde usas lo que sabes para crear. O parcial. Yo creo que dentro del activismo LGTBI, los festivales de cine yo creo que son las actividades más visibles y con mayor alcance. ¿Cierto? Por supuesto, está claro todo el tema de derechos humanos, de cambiar las leyes, toda la política, pero hablando de alcance, como para utilizar el arte como herramienta, para cambiar sensibilidades, para que en un país gran parte de la población diga esto existe y remover conciencias, el cine es fundamental. Y los festivales de cine ahí han tenido un papel determinante. Y en muchos casos las asociaciones LGTBI de muchas ciudades han dedicado gran parte de sus esfuerzos a hacer festivales de cine y eso ha tenido un impacto indiscutible. Y en ese sentido, estos festivales se nutren de los contenidos que hacemos los realizadores, las realizadoras. Entonces yo creo que nosotros contribuimos con nuestra mirada y nuestro granito de arena a que estos festivales vayan cargados de programación. Pero el activismo y los que saben hablar de todo y representarnos y entender ese todo y alzarse con ese discurso son ellos y ellas, ¿no? También creo que eso que has dicho me parece fundamental en el sentido que las representaciones en el arte y para el cine en particular, que es uno de los artes más masivos de la actualidad, es muy importante para el activismo. Es decir, como tú dices, tanto como porque nos dotan de recursos para sensibilizar, para educar, incluso para acercar a otras realidades, también es un activismo pasivo, lo llamaría yo, en el sentido en que plataformas como Netflix o como estas súper populares cada vez tienen su programación más obras donde hay personajes de todo tipo, ¿no? Y hay mejores, peores, mejor construidos, mal construidos, lo que sea, pero están ahí. Y eso de alguna manera expone a otras realidades y con menos tremendismo, ¿no? a la población. Y yo creo que ya hay una generación que por el simple hecho de haberse expuesto a este tipo de producciones, tanto en televisión como en el cine, ya su mente reacciona de manera diferente ante el tema. Hay menos tabú, hay menos... Y para mucha gente es importante, por lo menos para mi generación, el cine fue importantísimo, ¿no? A la hora de reconocer la diversidad sexual, de reconocer de la representación, de la identificación, ¿no? Y los referentes, ¿verdad? Con los que... Bueno, y creo que el cine tiene ese activismo consciente o inconsciente en esta causa, ¿no? Claro, y la imagen es mucho más accesible. Evidentemente, si nos ponemos a buscar, pues encontraremos textos o otros medios que pueden haber hecho un tipo de activismo a lo mejor mucho más profundo o especializado, pero al final con lo que hemos crecido y con lo que seguirán creciendo las nuevas generaciones es con las imágenes. No sé si en el futuro serán películas o serán otros formatos, pero al final es lo que nos permite entender que algo existe. Entonces ya solo por el hecho de la representación, esto es necesario hacer un análisis. Y si además la representación tiene una ética y tiene un sentido activista o una mirada transformadora, pues yo creo que eso es imprescindible, ¿no? Adrián, y en tus próximos proyectos se perfilan, se han visto afectados por esta situación, ¿estás ya trabajando algo? ¿Podemos esperar algo tuyo pronto? Sí, yo cuando terminé con esta película empecé con este grupo de mujeres trans en Barcelona y bueno, han pasado 4 años, ya voy a estrenarla, espero, a ver cómo se porta el mundo, estrenar mi nueva película
este año y efectivamente seguí una línea también entre la realidad y la ficción, pero en este caso, te digo, sí con una temática mucho más clara y marcada como es la transexualidad femenina. Perfecto. Estamos llegando ya aquí a las 5 de la tarde. Para ti será la 1 de la mañana ya. Sí. Ya fue una hora de plática. Había una pregunta que para no dejarla de mencionar, pero ya hablaste sobre eso, porque Expresarte decía por qué la selección de planos fijos largos, si tiene un propósito en la narrativa. Creo que lo explicaste hace rato. Pero si quieres agregar algo, puedes hacerlo. Y había otra pregunta por acá, que también dice, ¿se puede hacer cine como arte, como forma de activismo? Eso también ya lo leímos. ¿Sí? Ya lo abordamos. Pero gracias por las preguntas, las participaciones. Si tuvieras algo más que contar sobre esto, sobre estos aspectos, pues bienvenido. Y si no, entendería que tenemos que ir más o menos cerrando, sin dejar de recordarle a la gente que pueden ver los objetos amorosos en el link que han puesto en el chat, y entiendo que en las páginas de los centros culturales de cada país encontrarán en algún lugar ahí el acceso a la película por las próximas 12 horas aproximadamente. Y aparte, ¿en qué otra manera se puede tener acceso a la película, Adrián? Bueno, la película está en Filmin, pero es una plataforma que, si no me equivoco, se puede ver en España, Portugal y no sé si en Latinoamérica. Yo entiendo que a priori no se puede tener una cuenta, pero no sé si igual estoy hablando más de... Está en Filmin y durante estas 24 horas. Sí. ¿Y hay algún medio de...? En DVD también publicada y... Okay. Pero digital no hay ni... ¿cómo se llama? Pagar por... Abierto, está en esta plataforma. O sea, está estas 24 horas en los centros culturales de España, de la red de decir, y en Filmin para quien esté suscrito. Ok, perfecto. Y nada, no sé qué más añadir, que bueno, que es un placer, que quiero agradeceros y felicitaros, ¿no?, a toda la red de centros culturales de España por esta iniciativa. Yo creo que mira, dentro de todo lo que nos ha pasado, de repente esto nos ayuda a reinventarnos y espero que esta iniciativa haya servido para tener un gran alcance con un tema y una reivindicación que, aunque para muchos sea reiterativa, de verdad que es muy necesaria, porque, como hemos estado diciendo todo el tiempo, lo que no se ve no existe y es necesario hablarlo y es necesario abordarlo con todos los puntos de vista que podamos, invitando a gente que contraste sus ideas, sus experiencias, y me encanta poder haber formado parte, ¿no?, de esta edición. Sí, yo me sumo también al agradecimiento por haber abierto esta ventana, nunca mejor dicho, y que ojalá que cuando se regrese a la posibilidad de hacer las marchas en la calle y de vernos y abrazarnos, también se conserven estos recursos, porque nos permite ampliar mucho más el alcance y mezclar muchísimas más voces, ¿no? Voces y perspectivas, que es lo importante en esto, saber que esto es algo que, al igual que el virus, existe en todo el mundo, pero en una connotación positiva, y que no solo lo malo es lo que nos afecta, sino que también este encierro también ha permitido ver cosas buenas, ¿no? O sea, posibilidades buenas que tenemos los seres humanos para convivir y para enfrentar juntos este tipo de factores. Se nos quedó fuera tu experiencia en encierro, pero creo que eso Se ha hablado bastante sobre eso. Pues nada, nuevamente gracias a los que se conectaron, a los que nos vieron, gracias otra vez al Centro Cultural por la oportunidad, y quedaríamos acá la plática. Espero que nos visites en algún momento, Adrián, y podamos hablar en persona y ver tus próximas películas en nuestras muestras. Pues un placer. Pues un placer. Y bueno, nos vemos el viernes, que participaré en otra de las mesas sobre cine y diversidad. Genial.
Pues bueno, un abrazo y hasta la vista. Un abrazo y hasta. Chao.